Cable coaxial. El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos. Este núcleo puede ser sólido o de hilos. Si el núcleo es sólido, normalmente es de cobre. Rodeando el núcleo hay una capa aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. Esta malla de hilo actúa como masa y protege el núcleo del ruido eléctrico y de la interferencia. Cuenta con una cubierta exterior no conductora, goma, teflón o plástico, rodeando todo el cable. El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado, que es el UTP. Cable de par trenzado o UTP, en su forma más simple, consta de dos hilos de cobre aislados y entrelazados. Agrupa una serie de hilos de par trenzado y se encierran en un revestimiento protector para formar un cable. El número total de pares puede variar. El trenzado elimina el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes. Con la especificación 10 base T, el segmento máximo de longitud del cable es de unos 100 metros. El cable UTP tradicional consta de dos hilos de cobre aislado. Existen 5 categorías. Categoría 1, cable telefónico que resulta adecuado para transmitir voz, no datos. Categoría 2, para transmitir datos de hasta 4 megabytes. Consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. Categoría 3, par de transmisión de datos de hasta 16 megabytes. Categoría 4, para transmisión de datos hasta de 20 megabytes. Categoría 5, para transmisión de datos de hasta 100 megabytes. El cable de par trenzado STP utiliza una envoltura de cobre trenzado más protectora y de mayor calidad que el UTP. También utiliza una lámina rodeado de cada uno de los pares de hilo, lo que protege los datos transmitidos, lo que permite mayor distancia de transmisión. Las fibras ópticas transportan señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Es una forma relativamente segura de evitar datos debido a que, a diferencia de los cables de cobre que llevan los datos en forma de señales electrónicas, los cables de fibra óptica transportan impulsos no eléctricos. Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes capacidades debido a la carencia de atenuación de la señal y a su pureza. Permite una longitud desde 500 metros a los 2000 metros. Permite un ancho de banda de hasta 1000 megabytes por segundo. Composición de cable de fibra óptica. Consta de un cilindro de vidrio o plástico extremadamente delgado, denominado núcleo, recubrimiento por una capa de vidrio concéntrica, conocida como revestimiento. Las fibras a veces son de plástico. Esto lo hace más fácil de instalar, pero no puede llevar los pulsos de la luz a distancias tan grandes como el vidrio. Debido a que los hilos de vidrio pasan las señales en una sola dirección, un cable consta de dos hilos envueltos separados. Un hilo transmite y el otro recibe. Al igual que los cables discutidos anteriormente, se encierran en un revestimiento de plástico para su protección. Los cables de fibra óptica no están sujetos a intermodulaciones eléctricas, por lo que son extremadamente rápidos. Comúnmente transmiten a unos 100 megabytes por segundo, con velocidades demostradas hasta de 1 GB por segundo. Pueden transportar una señal por varios kilómetros. Buenas tardes, gente de YouTube. En este video
se tratará de la identificación de cables. Hablaré brevemente de cómo hicimos la anterior práctica con el maestro Jaime Núñez en la clase de redes 1 del CUCTSUR. En clases anteriores y en prácticas anteriores hemos estado trabajando, o más bien dicho, aprendiendo en la red del campus del CUCTSUR y sus diferentes tipos de cableado. Saber y conocer los diferentes tipos de cable, además de saber identificarlos, es muy importante, porque con ellos se transmiten todos los datos de la red de cualquier lado. CUCTSUR, mi casa, la casa de alguien más, de todos lados. Se transmite mediante medios guiados por los 3 tipos diferentes de cables usados en las redes: cable coaxial, cable UTP, en este caso de Ethernet, y fibra óptica. Son los 3 principales usados en redes. En el desarrollo de la práctica, una vez estando en el salón de clases, empezamos a mirar un cable UTP-RJ de par trenzado sin blindar. Lo estuvimos observando por fuera y por dentro, sus características, cómo estaba blindado y si tenía o no, y todo eso. Posteriormente el profesor Jaime nos explicó cómo y por qué vienen los pares trenzados. En este caso aquí no vienen porque es cable de Ethernet, pero en los cables UTP trenzados de red vienen los 2 pares trenzados y así sucesivamente hasta tener 4 pares y 8 cables o líneas. Nos explicó por qué vienen trenzados, para asegurar los datos. Esto vienen trenzados para que no se mezclen las velocidades con lo que se transmiten los datos con una línea o con otro. Y también nos explicó que no solamente se usan 4 cables de los 8. ¿Por qué? Esto porque los otros 4 son como de repuesto, como para garantizar la red, por si algún día se fregara, no sé, una línea de cable, del cablecito del UTP, se respaldaría con el otro cable que tiene repuesto, por así decirlo. Posteriormente, ya estando en la fibra óptica, miramos e hicimos unas pruebas con la fibra óptica. Miramos que tiene diferentes hilos de fibra óptica, en este caso eran de material plástico, y miramos cómo las luces se reflejaban de un lado a otro, metiéndole en un latiguillo de fibra óptica luz láser, y mirábamos cómo salía la luz en diferentes direcciones y en diferentes colores. También con luz de un foco normal, un foco normal de colores, las usábamos por un lado y salían por el otro lado las luces con diferentes ángulos de inclinación, que esto en redes se clasifica como una señal, como las diferentes posiciones de la luz lo interpretan como diferentes señales. Después empezamos con el cable coaxial. Utilizamos en la práctica fue un cable RJ58 de 0.5 milímetros de núcleo, cortado de un carrete de 305 metros de la marca Sterens, y miramos que estaba apantallado. En lo general, casi todos los cables coaxiales vienen apantallados, y el más común es la familia RG, perdón, y en ese caso fue RG48. Para terminar con este reporte de práctica, en conclusión personal, en esta práctica reforcé más lo que ya sabía de los diferentes tipos de cable que se utilizan en las redes de cómputo. Aprendí en la fibra óptica y en el UTP se utilizan las líneas de repuesto. Se me olvidaba decirlo que también en las líneas de fibra óptica se utilizan líneas de repuesto. Esto también para asegurar datos como en el cable transatlántico,
de Telmex tiene muchas líneas de fibra óptica de repuesto. Esto por si se friega uno, no tener que reemplazar todo el cableado y solamente olvidar esa y volver a conectar una nueva que está de repuesto. En el UTP aprendí que hay un código de colores y ese código de colores son diferentes tipos de largos. Estos diferentes tipos de largo son para las diferentes velocidades con las que manejan los datos en cada color. Y me quedó claro que es muy importante en analizar las diferentes leyendas que vienen en los cables, así para saber qué tipo de cable estamos utilizando, trabajando o el que vamos a adquirir. Por ejemplo, este no tiene leyenda, pero es un RG58 y este tiene leyenda que dice CAT.5E Rapid Ethernet. Y con esto me doy una idea, o nos damos una idea, que es de cable Ethernet. Bueno, pues esto fue todo en esta práctica. Nos veremos en el próximo video y suscríbanse a mi canal.